Hoy vamos a hablar de algo hermoso, como siempre, de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles de Juan, del discípulo amado. Se llamaba él mismo, se denominaba él mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto no significa de que fuera el preferido de Jesús. En alguna clase, alguna vez escuché esto que me pareció muy bonito y como que lo identifico mucho con Juan. Y es que en la clase alguien decía, yo escuché o alguien dijo que Dios no tiene favoritos ni tiene preferidos, pero sí hay personas que lo prefieren a Él. Entonces esto como que me encaja mucho en, en cómo Juan se sentía. Juan sentía que era el discípulo amado, el discípulo del amor, el discípulo a quien Jesús amaba. Y era porque cada vez que nosotros leemos, Juan siempre estaba recostado, siempre estaba cerca, siempre estaba como ahí recostadito en el Señor y él se sentía amado. No era que Jesús lo amara más que a los otros, sino que él se sentía tan amado, se sentía tan cercano, se sentía tan dependiente de él. Y estoy segura que si los otros hubieran intentado, el Señor no los hubiera echado fuera, también a ellos los hubiera dejado estar ahí recostaditos ahí junto a Él, porque Él dice que el que a Él viene no lo echa fuera. Entonces vemos un Juan hablando de eso, hablando del amor, hablando de la importancia del amor. eh, y, y cuando nosotros lo vemos decimos, bueno, es el estar ahí tan cerca de Él que produjo eso en Juan, el estar tan cerca de Él. Miremos cómo Juan era alguien totalmente diferente al comienzo, cuando fueron llamados hijos del trueno, porque querían mandar a caer fuego del cielo como hizo Elías para desaparecer a los de Samaria. Pero luego vemos un Juan maduro, un Juan que se siente amado, un Juan que siente que Cristo lo es todo para él, un Juan que vive para Cristo por ese amor que él recibió del Señor. Y es ese amor transformador de Cristo lo que hizo que en Juan eso que él era fuera transformado y que él se sintiera tan amado y que él se llamara a sí mismo el discípulo amado. Y es fácil nosotros entender el por qué él puede llamarse el discípulo amado, porque vemos, como les digo, en toda la historia vemos como él siempre estaba ahí pegadito de él, siempre estaba cerquita de él. Y eh, luego vemos a un Pablo que habla de la ternura de Cristo, un Pablo que habla de la preeminencia del amor, de la importancia del amor, que habla de la ternura. Él dice, hemos sido tiernos entre ustedes. Y, y, y decimos, bueno, en Juan tenemos como la certeza que pasó, pero en Saulo, ¿cómo siendo Saulo, cómo era Saulo que asesinaba a los que cuidaba la ropa? Él era uno de los que estaba cuidando la ropa de los que estaban matando a Esteban. Saulo perseguía la iglesia de Cristo. Saulo era un estudioso de la ley, era un religioso, era un fariseo. Conocía la palabra, la conocía, no estaba lejos. Él, él creía que hacía lo bueno para Dios. Y, y luego vemos cómo todo cambia, da un vuelco total. Cambia totalmente el sentido de su caminar y ahora vemos a un Pablo amando a Cristo, viviendo para Cristo, sufriendo por Cristo, padeciendo por Cristo y decimos, bueno, en Juan es justo leerlo porque
se ve de dónde él puede vivir esa ternura. Pero Pablo, ¿cómo? Y es de eso de lo que quiero hablarles hoy, de lo que Dios ha hablado mucho durante estas 2 semanas que llevo meditando en esta palabra, de lo mucho que Dios ha hablado a mi vida con esta palabra tan hermosa y es cómo todos nosotros necesitamos ese encuentro personal, ese encuentro de frente con Cristo, ese encuentro que tuvo Saulo, que fue un encuentro tan fuerte que hasta el nombre le cambió. Fue un encuentro, dice que cuando Saulo él pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos, para ir y seguir haciendo lo que habían hecho con Saulo, con Esteban y con todos los que andaran en este camino. Dice que una luz resplandeciente. Saulo de Tarso pudo ver la misma gloria de Dios y escuchar la misma voz de Cristo. Y ese encuentro de Saulo con Cristo fue tan tremendo que dice la palabra que él temblaba. Dice que él temblaba y lo primero que hizo le dice, Señor, ¿quién eres? Porque el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, de inmediato su encuentro fue tan real, fue tanta la gloria que Saulo vivió en ese momento, que lo primero que él le dice es, ¿qué quieres que yo haga? Ya ahí cambió el sentido total de su vida, ya ahí entendió que realmente él no vivía para Dios como pensaba que vivía para Dios y que estaba haciendo lo correcto. Y ahí fue donde sus ojos fueron abiertos, aunque a causa de la luz que tuvo quedó enceguecido, pero ahí fue donde sus ojos espirituales realmente fueron abiertos a la verdad. Y ahí fue donde Cristo, donde Dios hizo el llamado a Pablo, porque él le dice después a Ananías, creo que fue, él le dice, él es mi escogido y le voy a mostrar lo mucho que tiene que padecer por causa de mi nombre. Ahora él deja de ser el perseguidor para ser el perseguido, pero lo hace con amor y lo hace por amor. Y entonces ahí viene lo que nos preguntábamos ahorita, ¿por qué? Si Juan está bien, Juan estaba al lado de Jesús, estaba abrazado a Jesús todos los días, ahora Pablo, ¿por qué? Pablo tiene su primer encuentro con Cristo cara a cara y un encuentro con Dios cara a cara lo cambia todo. No, nada puede seguir igual. Eso vemos que pasó con Saulo. Hasta el nombre le cambió, ya no era Saulo, ahora era Pablo. Ahora vemos a un Pablo hablando de la ternura de Cristo y sintiéndose amado por Dios, amado por Cristo y nos preguntamos eso, bueno, Juan estaba con él, pero Pablo no. Pero ahí es donde dice la palabra que el Espíritu de Dios que Él puso en nosotros, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos anhela celosamente. Juan estaba abrazado a Jesús, pero ahora el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó con Pablo, que el Espíritu Santo vino a morar en él, con él, y, y eso lo hace mucho más cercano. Es algo que no, algo que no tiene comparación, esa cercanía, pero es importante que nosotros seamos conscientes de eso, de la importancia y de la necesidad de que nosotros como cristianos tengamos un encuentro con Cristo. ¿Por qué es importante ese encuentro con Cristo? Les voy a leer lo que dice la hermosa palabra del Señor. Estamos en Lucas 7. Quiero leerles todo el pasaje desde el versículo 36. Dice, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo,
se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren, porque es importante un encuentro con Dios. Cuando Pablo se encontró con Jesús, cuando Cristo vino al encuentro de Pablo en ese camino, dice que había una luz resplandeciente, y era la misma gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios personal, cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios, cuando esa luz viene y alumbra nuestras tinieblas, nosotros podemos ver quiénes somos. Miren cómo Pablo dice la palabra, que Pablo temblaba de miedo. Y es que conocemos por la palabra que vemos como en ese Sinaí dice que Dios mandó que nadie se acercara al Sinaí para que no muriera, porque nadie podía ver a Dios y quedar vivo. Entonces, cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios personalmente, porque todos podemos hacerlo, porque el trono de Dios ahora está abierto para todo aquel que quiera entrar a ese lugar santísimo, a donde no se podía entrar en ese tabernáculo, porque el que entrara moría por la misma presencia, por la misma santidad de Dios. Pero ¿qué hace la santidad de Dios en nosotros? Primero, recordemos que Dios es luz, que su palabra es lámpara y lumbrera en nuestro camino. Cuando esa luz admirable viene y alumbra nuestras tinieblas, nuestro corazón, entonces ahí es donde nosotros entendemos la misericordia de Dios, y que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque Él es muy misericordioso y compasivo. Entonces es cuando nosotros nos encontramos con esa gloria, cuando nosotros nos encontramos con la luz admirable de una forma personal, donde nosotros entendemos por qué necesitamos a Dios, y es donde nosotros entendemos el amor de Dios, cuánto Dios nos ama, y es donde en nosotros se empieza a arraigar ese amor de Dios. Es ahí, desde ahí, es desde esa misma presencia de Dios donde el amor se empieza a arraigar en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder amar a Dios, porque nosotros por sí mismos
No podemos amar a Dios, el amor de nosotros es totalmente diferente, pero cuando nosotros entendemos cómo siendo nosotros algo tan, digámoslo, despreciable, me perdonan que lo digan, lo digo principalmente por mí, pero cuando uno entiende qué es uno, de dónde uno salió, de todas esas inmundicias que teníamos, que no sabíamos que teníamos, y vemos esa luz admirable y esa santidad, y que ahora por amor, ahora por causa de Cristo, de ese sacrificio en la cruz, de esa sangre preciosa, ahora por Él nosotros no somos consumidos, ahora por Él, por esa gracia que Él nos da, podamos entrar a esa misericordia y poder estar en la presencia de Dios sin ser muertos. Es ahí donde empezamos a conocer el amor, es ahí donde se manifiesta el amor, es ahí donde podemos entender por qué necesitamos a Dios. Nosotros no podemos ser alumbrados por la luz de Cristo, por la gloria de Dios, si nosotros nos sentimos santos porque vamos a la iglesia, si nos sentimos santos porque cumplimos un horario o unas directrices con Dios. Entonces ahora yo soy cristiano, entonces por eso eh, mm, ya soy salvo, o ya soy santo, nada de eso. Recordemos que lo que el mismo Cristo decía, que él venía por los enfermos, no, y por los pecadores, no por los que eran santos o por los que se creían santos. No puede alumbrar la luz de Cristo donde se cree que hay luz. Si yo creo que estoy llena de cosas buenas, de santidad, y no necesito a Cristo, entonces me lleno tanto de una luz propia, digámoslo así, imaginaria, porque no hay luz. Si Cristo no está, todo es tinieblas. Pero si yo me siento que estoy en luz, entonces la luz de Cristo no va a alumbrar donde se cree que hay luz. Todos necesitamos ser alumbrados por Cristo, todos necesitamos esa luz de Cristo, necesitamos ese encuentro que tuvo Pablo con esa luz resplandeciente, y que nos muestre hasta lo más profundo del corazón, y que nos muestre por qué necesitamos la misericordia de Dios todos los días y por qué necesitamos un encuentro. Ese encuentro personal con Dios es necesario, yo diría que es obligatorio, para que nosotros podamos entender la necesidad de nosotros, la necesidad que tenemos de Dios cada día, la necesidad que tenemos todos los días de estar pegaditos de Él, como hacía Juan, que Juan estaba pegadito de Él todo el tiempo ahí, abrazado, escuchando. Recordemos cuando estaban en la cena que Jesús estaba hablando de que el que lo iba a entregar era uno de esos, como Pedro le pregunta a Juan, que era el que estaba más cercano, pregúntale quién es. Porque cuando nosotros estamos cerca del Señor, entonces Él empieza a limpiarnos, a lavarnos, a purificarnos. Y como dice esta palabra, cuando nosotros entendemos lo mucho que necesitábamos ese perdón, es donde nosotros empezamos a amar con pasión, con necesidad al Señor, porque entendemos quiénes somos sin el Señor. Es solo ahí en esa presencia, es solo ahí en ese secreto donde nosotros podemos saber por qué necesitamos. ¿Y por qué toda esta palabra y por qué todo esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para nosotros poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, para ser esos adoradores que el Padre está buscando, necesitamos conocer y reconocer quiénes somos nosotros. Necesitamos conocer y reconocer que nada somos sin el Señor. Necesitamos conocer y reconocer todo lo que nosotros somos, toda la oscuridad y las tinieblas que hay en nosotros, para que podamos entender por qué necesitamos dependencia de Él, depender de Él en todo momento, para que venga entonces un entendimiento a nuestras vidas de cuál es nuestro propósito en esta tierra, de, de no estar tan, ¿cómo les digo? De no estar tan enfocados en nuestra propia vida o en nuestra propia humanidad, sino
vivir tan agradecidos por Dios, que podamos entender que nosotros estamos en este corto peregrinaje por su misericordia, por su gracia, pero también para hacer algo para Él. Y todos nosotros tenemos, sin excepción, tenemos un hermoso llamado del Señor, así como lo tenía Saulo, pero él iba en camino contrario y el Señor necesitó encontrarse con él para encaminarlo. También nosotros necesitamos decirle, pedirle al Señor, Señor, ven a mi encuentro. Señor, encamíname. Señor, corrige mi camino. Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Señor, enséñame. Señor, alumbra mis tinieblas. Que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones y nos dé ese entendimiento de por qué nosotros necesitamos encontrarnos con Él. Y esto no es un encuentro de un solo día. No es un encuentro bueno, ya me encontré con Cristo y ya ahora sí voy por aquí. No, es un encuentro diario, porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y nuestro corazón puede desviarnos en cualquier momento. Por eso necesitamos total y plena dependencia de Dios, pero necesitamos un encuentro. El motivo de este mensaje es para animarnos, para animarnos a eso, a buscar más un encuentro con Dios todos los días, un encuentro personal con Él, que cuando nosotros entremos en nuestro lugar secreto no salgamos igual, decirle, Señor, no me dejes salir igual de este lugar, cambia, arranca, quita y desarraiga de mí todo lo que no es tuyo, todo lo que te incomoda, todo lo que te hiere, todo lo que te molesta. Pero es necesario un encuentro con Él para poder entender cuánto es lo mucho que se nos ha perdonado, para saber cuánto es lo mucho que debemos amar, por esa gracia, por esa gratitud de ver quiénes éramos y ahora Él nos ha vestido de su justicia y ahora el Padre nos ve como a través de esa sangre. Dice que nosotros ahora somos grato olor de Cristo delante del Padre. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios haya hablado a tu vida, y es el anhelo de mi corazón que Dios te bautice con su Espíritu Santo, y es el anhelo de mi corazón que pueda el Señor venir a tu encuentro como hizo con Saulo y que te permita ver esa gloria hermosa del Rey eterno, del Rey soberano. Que el Señor llene tu vida, llene tu corazón, llene tu casa con ese amor, con esa gracia, con esa compasión que solo Él tiene por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te guíe y que Dios llene siempre tu corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga.